Bueno, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a otro capítulo aquí de Politiqueros. Hoy vamos a tratar un tema que nos apega a todos, que es el tema de la salud. Así que es algo que siempre está en debate político, que siempre está en boca de todos, tanto, no importa si sea, no sé si será como será en Uruguay, pero tanto en España como en Estados Unidos siempre se está hablando de esto. Así que nada, vamos a empezar así, sin anestesia y sin preparar operación ni nada. Mm, Yo quería, Nelson, preguntarte un poquito cómo, más que nada, porque yo sé que en Estados Unidos siempre está cosas que digamos mitos y que se dice de la salud en Estados Unidos, que si todo es pagado, que si mm, no funciona, que si te mueres en la puerta de un hospital. La gente mm, siempre dice cosas, sobre todo en Cuba vivíamos eso y aquí también se estila un poquito mm. eso. Así que nada, Claro. cuéntanos un poquito cómo tú que tienes experiencia más que nada, porque en el sector donde estás desempeñado laboralmente, Mm. ¿qué nos puedes contar del sistema de salud de Estados Unidos? ¿Cómo tú lo ves allí? ¿Cómo funciona? Bueno, el sistema me quedaría horas explicando cómo funcionara, pero bueno, obviamente tenemos que ponerlo lo más breve posible. Déjame ver cómo puedo hasta comenzar. Como en todos los países existe un sistema de salud privada, no en todos, la mayoría de los países un sistema de salud privada y uno de gobierno. En el caso de los Estados Unidos, la privatización de los seguros abarca muchos espacios, o sea, tiene mucha gente y está constantemente tratando de adquirir más clientes. Entonces, voy a hablar primero sobre el sistema de salud del gobierno. El gobierno provee mayormente dos instituciones que son las encargadas de proveerle salud pública. Una se llama Medicare y otra se llama Medicaid. Ambos programas fueron escritos en ley en el año 65 bajo el presidente Lyndon B. Johnson. Medicare es un seguro, básicamente, que le da el gobierno a las personas, no necesariamente tienes que ser ciudadano, pero bueno, eso es otro tema, que le da a las personas que son mayores de 65 años o algunas que tienen menos de 65 y tienen ciertas condiciones médicas. Esto es súper raro. Creo que, a ver, yo tengo una estadística aquí, 90% tienen más de 65 años. Ese programa le cuesta a los Estados Unidos alrededor de 848 billones de dólares al año. Ahora está el otro programa que se llama Medicaid. Ese también fue escrito en el 65, esa ley, y es un programa que tiene alrededor de, a ver, el costo anual del programa es como 880 billones de dólares y es mayormente para personas de bajos recursos, o sea, personas que tienen cierto salario, o sea, no se puede ser muy Mm. alto, que tienen ciertos assets. Josué, tú me habías dicho cuál era la palabra, se me olvidó, de assets, como Activos. Vamos, en activos. español la palabra es activos. Exacto, activo. Por ejemplo, si tienes una casa, si tienes, si no cuenta tu casa primaria, si tienes una casa aparte, si tienes un vehículo, si tienes posesiones como joyas y todas esas cosas, se supone que a la hora de tú pedir este seguro, tú debes reportar todo esto, lo cual más o menos pueden entender que mucha gente no puede poner lo que tiene porque, por ejemplo, en el caso de la Florida, para poder aplicar a Medicaid tienes que tener menos de $2,000 $2,000 en una cuenta de banco, por ejemplo. Entonces, si te pasas a Eso, 2,500, sí. eso te iba a preguntar, en todos los estados entonces no es igual. En Me todo, refiero los requisitos para aplicar. correcto. Medicare es un programa federal. Medicare sí, es un programa que todos los estados tienen que regirse por lo que dice el estado americano, o sea, los Estados Unidos de América. Medicaid es manejado por los estados, pero alrededor del 40 y pico de por ciento le viene el costo viene de los estados y el otro por ciento viene de gasto federal. O sea, de que sí es un programa de estado, pero no está O mayormente sea, es compartido el pago. El Estado paga una compa- parte y la otra parte te la paga el seguro, o sea, que tengas. Ajá, correcto. No, a Mm. ver, te lo paga el estado de la Florida. Paga por el costo de, por ejemplo, aquí en Medicaid es 880 billones de dólares en todo el estado americano. ¿Entiendes? En porcentaje, cada Mm. estado tiene que cubrir por lo de 40 al 45% de ese costo. Y por ejemplo, una persona que no pague nada no puede hacer ese sistema. Una persona que no Sí, por pague. ejemplo, si tú no tienes un seguro de salud, te cubre todo, por ejemplo, cuando te digo cubre, por ejemplo, una mm, visita a un médico, tienes que ir a, oye, me amanecí con fiebre, necesito ir al médico. Sí, servicios básicos sí. O sea, Vale. la mayoría de los seguros cubren, o sea, ahora recientemente en las noticias hay un lawsuit que están tratando de quitar de que los estudios preventivos, o sea, las visitas preventivas sean obligatorias, sea que los seguros los paguen a los médicos obligatoriamente y no, a ver cómo me explico, esto es un poco complicado. O sea, ahora hay un lawsuit que está Mm. diciendo de que los seguros, basado en la ley de Obama, de lo que se llama Obamacare en el 2010,
La ley dice que los seguros tienen que pagarle a los médicos directamente, sin ningún costo deducible, sin ningún tipo, lo que llaman out of pocket, ningún copago. Tienen que pagarle al médico por estudios preventivos. Yo voy por mi anual, por cosas así. El lawsuit de ahora, que o sea, le dirían a los oyentes de este programa que lo busquen online, les va a parecer interesante. Básicamente están metiéndole un sue a, ¿cómo sería? A esa ley, diciendo que a los aseguradoras no tienen por qué pagar eso directo. Eso puede salir del costo puede pagarlo paciente. El paciente. El paciente. Pero bueno, me estoy desviando un poco. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Claro, pero en general lo que quería concretar es eso, como saber cómo funciona. Por ejemplo, yo como, por la experiencia mía, tú llegas allí a Estados Unidos o eres una persona nacida allí en Estados Unidos, da igual. Tú empiezas, tú vives tu vida, trabajas, pero por ejemplo, tú no quieres pagar un seguro, no puedes, vamos a decir, no puedes o no quieres, cualquiera de las dos cosas. Si no quieres, no tienes por qué, no es obligatorio. Entonces, tú vas al médico, si tú vas al médico porque yo qué sé, me levanté, llevo una semana con fiebre, no me baja la fiebre, necesito, oye, ¿qué me pasa? Tú vas a una consulta, ¿eso está cubierto por el Medicare o solamente si yo cumplo los requisitos de esto que tú decías anteriormente? Ok, entonces está la otra parte que es la parte privada. En la parte de gobierno, sí, tú vas a un médico y el seguro te lo cubre, no hay problema. Si tienes Medicaid o tienes Medicare. Recuerda, Medicaid bajos recursos, Medicare mayores de 65 años. Hay un gap en el centro, Vale. ¿entiendes? De mucha gente que gana más dinero y no... Que esa gente tiene que pagar sí o sí. Esa gente tiene que pagar, si no tiene seguro, tiene que pagar de su bolsillo. La consulta que depende. Al menos... Al médico o al hospital que sea atendido. Correcto, al menos que vayas a una clínica como la que yo trabajo de bajos recursos, que no pagas nada. Pero bueno, no tienes ciertas comodidades, no es un lugar bonito, no lo vas a tener gente desamparada alrededor tuyo o gente que tú no lidias en la vida cotidiana, ¿no? Gente de la calle y cosas así. Y la gestión de los hospitales tengo entendido que es privada también, ¿no? La gestión de los... sí y no. O sea, los hospitales son instituciones médicas que básicamente tienen varias maneras de adquirir fondos, o sea, de ganar dinero. Una de las maneras a través o sea, Medicare tiene un programa Medicare se divide en 4 partes. La parte A, B, C y D. La parte A es cobertura de hospital. Ese paciente va al hospital, ese paciente mayor de 65, va al hospital con Medicare y Medicare le cubre todos los servicios de hospital. Medicaid, similar, ¿entiendes? Gente de bajos recursos puede ir al médico, al hospital y se lo cubre. Se lo cubre. Exacto. Vale. De nuevo, ahora hay específicas, o sea, dentro de esa misma esfera hay más especificaciones. ¿Qué tipo de servicios te están dando? ¿Entiendes? Claro. Se supone que mayormente si tienes condiciones severas, cáncer, diabetes, condiciones médicas de ese tipo, te los cubra. Los seguros de gobierno, en este caso Medicare y Medicaid, tienden a cubrirte esas cosas, sí. ¿Qué pasa? De que, de nuevo, no todo el mundo tiene acceso a esas cosas. Tiene acceso a esas cosas. Claro. La cuestión es que saber si es verdad eso de que te mueres en la puerta del hospital si no tienes dinero. No, o sea, a ver, eso es como una exageración. O sea, aquí tú tienes acceso a la medicina, sí. Ve a una emergencia. Ese es tu acceso. ¿Entiendes? Ahora, obviamente, tú no puedes ir ¿cómo se dice? Emergencia por un catarro. ¿Me entiendes? Te van a decir, mira, tienes que ir a un médico. O, no sé, te mandan para otro lado, ¿me entiendes? Te dicen, aquí no te podemos atender porque tienes un simple catarro. ¿Me entiendes? Igual, a lo mejor los que están ahí deciden, bueno, sí, vamos a atenderlo porque esta persona... también eso depende de la gente, ¿me entiendes? No todo es muy estricto, como mucha gente piensa en las cosas, ¿me entiendes? Que es sí o no, blanco y negro. Tiene sus matices, ¿me entiendes? Depende de quién te está tratando. A lo mejor un hospital que, no sé, recientemente abrió y es privado y le dicen, mira, aquí tienes que recibir personas que los que tengan condiciones que no son severas o de este calibre, tú no vamos a atenderlos, mándalos a un primario o mándalos ahí arriba que hay un doctor primario. ¿Me entiendes? Ya esa persona pues tiene que pagar esos servicios. Vale, entonces, bueno, dentro de lo que cabe, existe un sistema, este sistema es como ejemplo, y para todo el país o cada estado gestiona de su forma, imagino que será independiente por zona autónomo, digamos, como se dice aquí. Sí, o sea, cada estado tiene sus regulaciones y de nuevo, como los estados deberían seguir las regulaciones federales, pero bueno, a veces no las siguen y entonces el estado federal si no les mete un sue o no hace una investigación o algo así, no se meten con ellos, ¿me entiendes? Como puedes ver, son muchas cosas que... Es muy complejo y lo hacen tedioso específicamente para confundir a la gente, imagino yo.
Yo creo que Que está hay un poco diseñado de en gran trampa ahí parte. también. Claro. Sí, claro, está diseñado para que la gente no sepa cómo funciona y muy complicado. Incluso ahora, si me preguntan cómo funcionan los seguros privados, también te lo complican de una manera grandísima. Bueno, pero por lo Entonces, menos ya zanjamos esa parte. Ahora lo que quería saber, Aimee, cómo funciona este tema en Uruguay, porque tenemos también esa cosa en el mundo de que solo existe Estados Unidos y Europa, y yo quiero dar un poco a conocer cómo funciona la salud en un país de Sudamérica. Bueno, acá, perdón, ahorita tuve que quitar la imagen porque vino mi querido perro a meterse en el video. quería participar. Sí, lo Sí, puedes sí. meter, ¿eh? No pasa nada. Sí. A ver, acá cómo funciona. Acá hay un sistema que se llama ACE, que es como la Administración Central de Salud del Estado, que es la que controla o el organismo que gestiona los hospitales y centros de salud públicas. Brinda, por supuesto, una atención gratuita o a muy bajo costo a toda la población. Cuando me refiero a toda la población, ¿qué quiero decir? Con prioridad con personas de, por supuesto, bajos ingresos o que tienen una cobertura mutual. ¿Qué es la cobertura mutual? Primero vamos a hablar un poco del tema de los hospitales, de este sistema llamado ACE. Tiene, por supuesto, mayor cobertura acá en Montevideo, que es una de las diferencias que me imagino que en algunos países pasa. O sea, en la capital está ubicada la mayor cantidad de población del país, entonces donde tenemos la mayor cantidad de hospitales, las mejores tecnologías, y ya por ahí, aunque tengas un sistema público que sea gratuito o prácticamente gratuito, pues hay una diferencia importante y hay una limitación de acceso, que es una de las cosas que más adelante te voy a comentar y que yo creo que no son justas aunque tengas un sistema de salud gratuito, porque ahí me estás limitando. Entonces, la mayoría de los hospitales están acá en Montevideo. Por supuesto, el Hospital de Clínicas, que está acá en Montevideo, que es el universitario, el Hospital Maciel, el Hospital Pasteur, el Pereira Rosell, que es para el tema de pediatría, maternidad, etcétera. Y hay algunos hospitales de más referencia, como en Tacuarembó y Rivera, pero ya los otros tienen hospitales como que un poco más pequeños y menos conocidos, donde pueden haber muchos servicios que no existen y o se tienen que mover a otros estados o a la capital. Entonces, el sistema mutual, ¿qué cosa es? Las mutualistas son seguros privados, pero seguros privados atendidos por el Estado. Es una especie de red de policlínicas privadas que te dan un acceso. O sea, aquí le dice que son instituciones sin fines de lucro, que ofrecen servicios de salud, pero realmente sí tienen fines de lucro porque son privadas y Pues sí. aunque son... Claro, es que es un poco raro. Es gestionado por el Estado, pero soy privado. ¿Qué me estás contando? Hola. Exacto. Por una afiliación mensual que tú pagas, tienes acceso a este sistema. Estas mutualistas se financian, esto es lo más complicado para mí del sistema de salud, fue entenderlo, a través del FONASA. El FONASA es un fondo que hizo el Sistema Nacional de Salud o Sistema Nacional de Salud Integrado, como ellos le llaman, ¿qué es lo que hace? Si eres trabajador acá en el Uruguay y aportas, tienes acceso a este FONASA, que es un fondo común por el que tú aportas mensualmente una cantidad de dinero establecida y tienes acceso a o quedarte en la salud pública o acceder a estas mutualistas. En escalones, las mutualistas tendrían un escalón intermedio y la salud pública sería lo más bajo, porque la mutualista son varias instituciones, como por ejemplo yo estoy en el COSEM, pero está el CASMOS, está Evangélica, Asociación Española, en fin. Y tienen entonces una red de especie de policlínicas mucho más modernas que la salud pública, con mejores condiciones, donde evidentemente, como dice Nelson, no te vas a encontrar a personas en situación de calle o personas muy pobres, porque evidentemente todo el que accede ahí tiene un nivel de ingresos un poquito más alto. No necesariamente es clase media, pero sí, evidentemente tienen ingresos. Entonces, claro, más o menos todas las personas que más o menos tengan un trabajo o que sean clase media exacto, tienen esto, ¿no? Exacto. Wow. Todas las personas que trabajan tienen acceso al FONASA, que te garantiza por una afiliación, un monto mensual que tú pagas, poder acceder a este sistema de mutualistas. Te puedes quedar en la salud pública o puedes acceder al sistema mutualista. Por supuesto, todo el que trabaja trata de acceder a las mutualistas por lo que te estoy diciendo. Tienen un mejor servicio, están, como dicen, son más limpias, claro, tienen... Exactamente, tienen, ¿Y por ejemplo... ¿Es obligado tener un seguro de esto o tú puedes optar por no tenerlo? No. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí era donde iba. Perdón, me están saliendo notificaciones aquí del WhatsApp y me tienen loca.
Estas mutualistas incluyen atención en consultorios, en emergencias, estudios, operaciones, acceso a hospitales, etcétera, pero por supuesto en lugares y clínicas que como son privadas tienen mejores aparatos, mejores condiciones, etc. Y entonces todo trabajador en una relación de dependencia quiere decir que tienes un empleador. Obligatoriamente te sacan de tu salario el empleador, entre los impuestos que tienes que pagar tuyo, te saca ese fondo mensual y lo paga a ese fondo FONASA. Tú lo ves en tu nómina, o sea, en tu... Exacto. Vale. En el BPS, que es el Banco de Previsión Social acá, que es el que se encarga de todos los seguros, etcétera, y de todas las... ahora no sé cómo se dice la palabra, o sea, todo lo que tiene que pagar un trabajador para tener su seguridad social, su acceso a salud, etcétera. Tú como trabajador lo que tienes el derecho es de escoger a dónde afiliarte. Ahí hay una especie de corralito porque es cada 2 o 3 años que te puedes mover de mutualista. Si por alguna razón no te gusta la mutualista donde estás y te quieres mover, no te puedes mover cuando tú quieras. Para mover, exactamente. Vale. Además que te das cuenta no solo de que es un negocio, sino que evidentemente el sistema, ya sea la salud pública como la privada, está colapsada, porque no hay suficiente para todos. Los tiempos de espera en la salud pública pueden llegar a, o sea, se pasan de los 3 meses para estudios y cosas así. Y en la mutualista te pueden llegar a los 3 meses. Por ejemplo, mi esposo hace poco necesitó una resonancia magnética en la rodilla y se demoraron 2 meses para asignar la cita. ¿Verdad que lo llamaron? Le dijeron dentro de 2 días, tenés la cita, todo muy bien. Fue, por supuesto, en una de estas clínicas que es semi-privada, donde todo está genial y qué sé yo, pero, o sea, 2 meses. Claro, los doctores siempre te preguntan y ellos valoran el caso y si es de urgencia, pues evidentemente te priorizan, etcétera, pero igual, o sea, hay demora. Como es un negocio y a la vez el sistema está semi-colapsado, pues no puedes cambiarte cuando tú quieras. Tienes que esperar 2 años para, según, o sea, acá las cédulas son, que es como la ID, 6 millones, tanto, guión un número. Ese número de tu seguro. Exactamente, es el mes en el que tú te puedes cambiar de mutualista. Cuando cumplas esos 2 años. Por ejemplo, el mío, el final es 3 y me puedo cambiar solo en marzo. Cada 2 años. Cada 2 años, no en marzo que tú quieras, no, solo marzo cada 2 años. Para que me den como permiso para yo poderme cambiar a otra mutualista y que la otra me acepte, porque o sea, no es solo que esta no me suelta, es que aquella no me acepta, porque evidentemente son ya negocios y cosas que se han instaurado entre ellas y eso está cerrado, por eso digo que es un corralito. Yo tengo que alegar razones de fuerza mayor, o sea, que tuvieron, por ejemplo, hicieron conmigo algún tipo de negligencia o cosas así, si no, no te puedes mover. Claro. Y entonces, la pregunta sería, un ejemplo, en caso de que tú te enfermes o tú necesites, por ejemplo, tu esposo que necesita la radiografía para todo lo que sea, pero tuviste que pagar algo por ese servicio. Sí, ahí era donde iba. En la salud pública no tienes que pagar nada o muy, muy poco, porque teóricamente todo el que está ahí es o porque quiere o porque sencillamente tiene bajos recursos. En las mutualistas, como ya tú trabajas y te sacan de tu salario ese monto mensual, cuando tú llegas a una consulta, a emergencia, a donde sea, según lo que te toque, la consulta o los medicamentos o lo que sea, tienes que pagar un ticket. Es bajo costo, no es mucho, pero igual tienes que pagar, tienes que pagarlo todo. La consulta, la emergencia, el medicamento, y teóricamente te dicen que puedes escoger médico, pero tampoco es así. Porque al final, mentira, cuando entras a las aplicaciones de las mutualistas, tú por supuesto necesitas médico lo antes posible, y tú terminas yéndote con el médico que está libre. Entonces, tampoco es tan así. No necesariamente que tú quieras. Exacto. Vale. Es como la salud pública llegas y te va a atender el que está. El que está. Porque las personas dicen, bueno, yo no me voy para la salud pública porque no me puedo atender con el que yo quiera. Bueno, acá tampoco es tan así. Si quieres seguir con ese médico, tienes que esperar a que él tenga cita. ¿Y más o menos cuál es el costo o lo que te quitan de tu cheque a los trabajadores más o menos? Ahí va. En la salud pública no te quitan nada. Y tú te puedes ir de una mutualista cuando tú quieras para la salud pública. Lo que no te puedes mover es entre las mutualistas. Ya. Ahí sí tienes que esperar a cuando te toca. Entonces, normalmente son 1.000 y tantos pesos uruguayos, 1.300, 1.500 aproximadamente. Y eso es si eres trabajador, estás en situación o relación de dependencia con un empleador. Pero si, por ejemplo, tú eres trabajador independiente, tienes una sociedad de hecho o cosas así, tienes que hacer un contrato con estas mutualistas independientes. Y ahí sí te cobran mucho más. Te cobran es obligado, imagino que este contrato es obligado. No, si quieres te vas para la salud pública. Vale. Lo que pasa es que evidentemente nadie quiere irse para la salud pública cuando un turno con un especialista se te puede demorar 5 meses.
Claro. O un estudio se te pueden demorar 5 meses. Entonces, las personas, por ejemplo, yo que hasta hace poco estuve solo en relación de trabajador independiente, yo pagaba una afiliación independiente a mi mutualista. Son 3.000 y tantos pesos uruguayos, casi 3.700 pesos uruguayos, que esos son prácticamente $100 al mes. Además de los tickets, y a ver, a lo mejor tú lo comparas con otros países y dices, bueno, no es tan caro, sí, pero con el salario mínimo de acá Uruguay, Sí, No, claro. está caro, créeme que está caro. 600, 500 estándar dólares de España está está caro. caro. Claro. Y además que vas a pagar un pequeño ticket por la consulta, un pequeño ticket por el medicamento, y cuando tú vas sumando dices, oh, está un poco caro, la verdad. Entonces dirías tú que Uruguay tiene salud pública entre comillas. Ahí va. Y realmente usan mucho ese discurso, pero realmente no es tan así. Están los seguros privados que dicen que son complementarios, pero tampoco son complementarios porque usan al final los mismos hospitales que las mutualistas. Lo que ahí sí tienes opción de escoger lo que tú quieras, pero pagas una barbaridad. O sea, un seguro privado te puede costar 600, 700, 800 dólares al mes por persona. O sea, yo creo que el 3 o 4% de la población aquí tiene acceso al seguro privado. Es verdad que ahí sí tienes de todo, es el día que tú quieras, como quieras, pero o sea, es... Sí, incluso está muy pegado al costo aquí de los seguros privados. Yo pagaba, bueno, yo no pago en realidad seguro, esto es otra cosa que podemos hablar, están en los $400 al mes, $500 al mes. Uruguay es el país más caro de América del Sur. Bueno, voy a presumir ahora. A pesar de que es un país subdesarrollado. Bueno, yo voy a presumir ahora. Ya. Dale, presume. Muy bien. Bueno, explica el de España, ¿no? Primero. Voy. Tranquilo, Sí. tranquilo. Vamos por partes. Ahí va a presumir. Exactamente. Okay. Vamos como el destripador, por partes. Ya. Okay. Bueno, como saben, yo vivo en España. Bueno, voy a explicarles un poquito para que sepan. Aquí en España existe lo que se llama el SNS, que es el Sistema Nacional de Seguridad, de Salud, seguridad, que es básicamente un sistema de salud universal, que cubre a todas las personas que básicamente residentes en España, o sea, con nacionalidad española, y a inmigrantes con legales, que tengan el NIE, que tengan todo documentado, está perfecto. Tú sencillamente llegas aquí, te das de empadronas, que es como se llama esto, te das a la comunidad que tú vayas a vivir, y eso automáticamente te dan una tarjetita que es tu tarjeta sanitaria, ¿vale? Con eso que tú tienes acceso a consulta médica, aquí funciona, para explicarle a usted y lo entienda, es como muy similar al sistema de Cuba. Tienes un médico de cabecera, que sería lo que en Cuba es el médico de familia, que está en, como decimos, el consultorio, nosotros llamamos el consultorio médico, aquí es igual. Cada zona tiene el suyo, tienes un médico asignado a ti específicamente. Cuando tú pides una consulta, tú por internet pides la cita, él te da el día, la hora, tú vas y llegas, te atiende, oye, me duele aquí, ¿sabes? Y ahí él te puede remitir al hospital, tienes atención hospital, tienes atención a especialistas, si necesitas un especialista de la piel, un especialista para la rodilla, la espalda, lo que sea, puedes acceder, todo gratis, tú no pagas nada. ¿Cómo se costea todo esto? Esto se costea a través de la recaudación de impuestos que se hace a través del IRPF a todos los ciudadanos. Entonces, a través de esa recaudación, el Estado tiene designado un presupuesto que se aprueba que está destinado a la salud. Y ahí te va. Esto te cubre todo, te cubre pruebas que tú quieras hacerte, tratamientos que tú necesites. Los medicamentos, ya no tanto si tú tienes que pagar una parte, pero según tus ingresos y según por ejemplo, si eres una persona mayor de 60 años, tienes que pagar muy poco. O sea, una pastilla te cuesta, creo que pagas, puede llegar a pasar el 5% del precio del medicamento, para que tengas una idea. Ya. Una persona que trabaja, obviamente, a lo mejor tiene que pagar el 20 o 30%. No sé exactamente cómo son las escalas, pero va así la cosa. Y yo puedo decir, porque yo he vivido esto en carne propia. Yo estaba ingresado incluso 11 días aquí en el hospital y yo tenía tratamiento de todo. A mí me han hecho todo tipo de pruebas, todo tipo de examen, y yo nunca, de hecho yo me saqué unos quistes que yo tengo en la piel, todo gratis. Operación, con anestesista, con todo gratis. Y tú me dirías, coño, qué mundo más maravilloso y perfecto. No. Ahora vamos esa es la parte positiva, cómo funciona y cómo se financia este sistema, ¿vale? Ahora, negativo, tiene muchos problemas este sistema porque sigue siendo un sistema público. Entonces, aquí también hay salud privada. Existen los seguros, existen hospitales privados, clínicas privadas, los médicos por lo general hacen sus consultas. Una cosa que no mencioné, que es el tema de la dentadura, la higiene bucal. Actualmente el sistema sanitario solo te cubre la extracción de piezas, o sea, que te saquen el diente, nada más. Todo lo demás que tú quieras hacerte estético, tú tienes que pagarlo de tu bolsillo. Pero tampoco... Eso fue algo que no dije de acá pasa igual. O sea, si en el sistema público lo puedes hacer, se demora mucho, etcétera, todo lo que sabemos,
por tanto no es viable, porque evidentemente el tema Aquí bucal es como es algo complicado. estético, eso no te hace falta, ¿sabes? Entonces, Y en el sistema mutual pasa eso mismo, o sea, solo te cubren emergencias y el resto sí lo tienes que pagar y es caro. Vale. Pues nada, como estaba diciendo, entonces como aquí existen clínicas privadas, existen hospitales privados, ¿qué pasa? Y tú tienes un médico de cabecera, cuando tú pides cita con ese médico, la cita con el médico de cabecera suele ser relativamente rápida. A veces te puedes conseguir para el mismo día, pero otras veces te puede costar por una semana. Depende de la disponibilidad que haya de ese médico, qué tan demandado sea ese médico, cuánta gente esté yendo al hospital. Y como actualmente hay mucha necesidad de médicos, y no cuando hablo de médicos no hablo de doctores, hablo de enfermeros, enfermeros, especialistas, todo el aparato de recursos humanos que lleva la salud. Entonces, tarda mucho, hay mucha burocracia, tarda mucho en atenderte. Si yo pido una cita con un especialista, igual que en Uruguay, puedo tardar hasta 3 meses en que me atiendan. Entonces, las soluciones que se han ido buscando es ir combinando ese sistema y ir cubriendo esas cosas con las clínicas privadas. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a pedir una radiografía al público y me atienden en un hospital privado. ¿Por qué? Porque es donde hay disponibilidad. Entonces, esto crea una especie de ecosistema mixto entre el privado y el público, que yo lo veo bastante bien. Y por ejemplo, tú quieres no ir al público, quieres ir al privado y que te atiendan con prioridad, perfecto, tú pagas. Aquí hay seguros por 50, 60, 70 euros. Ya depende de lo que tú estés dispuesto a gastar o lo que te cubre el seguro. Aquí tienes clínicas privadas a las que puedes ir a hacerte cualquier estudio y muchas veces la gente termina haciendo eso. Como a veces por la mutualista se te demora un poco y por la salud pública se te demora mucho más, en los estudios sobre todo, que es lo que más golpea acá, porque el resto de la salud está bien, funciona, tanto pública como mutualista. La gente termina yendo a una clínica privada, pero te va a cobrar mucho. O sea, no llegas a pagar el seguro mensual de $700 al mes, pero te tienes que pagar la consulta y lo que vas a dar en ese momento. Aquí yo estoy notando una diferencia abismal. O sea, usted tiene un sector público que funciona de cierta manera. Aquí casi no existe. O sea, el sector público es la clínica donde un sector público donde yo trabajo. Es que aquí, yo no sé cómo será en Estados Unidos o en Uruguay, pero que por ejemplo, es que aquí el artículo, creo que el artículo 3 de la Constitución, una cosa de esa. Si por favor, si me estoy equivocando, yo no me sé la Constitución española de memoria, corríjanme en los comentarios. Pero creo que hay un artículo de la Constitución del 76 que es la que te garantiza el sistema de salud universal para todos los españoles y residentes. Hay un vacío legal porque antiguamente se atendía también a personas incluso que llevaban aquí ilegales, tú podías ir y te atendían igual por la seguridad social. Eso lo quitaron durante un tiempo, lo han vuelto a poner, no sé cómo está actualmente ese estado, pero la verdad la cobertura aquí en general es bastante en cobertura. Ya el servicio que, por ejemplo, los médicos del público no son tan buenos como el privado. Esa es otra cosa, otro problema que hay aquí. Las condiciones laborales en el sector público no son muy atractivas para los médicos. Entonces, en un país donde hay necesidad de médicos, cuando digo médico estoy hablando de otra vez enfermero, todo el mundo, sí. ¿Sabes? Las condiciones laborales del público no son atractivas. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Se van a la clínica privada o se van fuera de España, porque en la Unión Europea te puedes ir a trabajar en cualquier país. Entonces se van buscando mejores condiciones laborales, mejores salarios. Entonces eso da los problemas que tenemos actualmente, que a lo mejor un médico que te atiende, no quiere decir que el médico sea malo, pero no es un especialista. Si tú quieres, no tienen el mismo nivel de expertise, claro. Exactamente, por ejemplo. Aquí no pasa eso, aquí por suerte, o sea, los salarios son muy buenos, como la mutualista es casi subvencionada por el Estado, porque no solo le entra el dinero de FONASA, sino también que le entra dinero, como pasa en España, por lo que nos quitan de los impuestos, básicamente, porque en los impuestos aquí también se paga IRPF y todo eso. Entonces le entra dinero por varios lugares. Por el impuesto y por el seguro. Exacto. Los médicos, pues, tienen, ¿sabes? Son trabajadores independientes y pueden estar contratados en el sistema público o en el sistema mutual, incluso hasta en el sistema privado. Evidentemente, los salarios en el sistema privado son mucho mejores y por lo general el médico que está en el sistema privado, pues, vive bien y no le hace falta. Pero el del mutual sí te lo puedes encontrar en el mutual o en el público y entonces eso sí te da una cierta tranquilidad de que tú dices, bueno, si es malo en ambos lugares. El médico me refiero. Claro. Y con todo esto yo quería, ¿qué creen ustedes? ¿Ven esto? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que sería mejor? Porque obviamente el sistema español es muy mejorable, como todo. Pero ¿qué creen ustedes que sería lo que ustedes harían idílico, lo que les gustaría, el sistema de salud que les gustaría tener? Vamos a caer de que, claro, sí, gratis todo el mundo, pero gratis aquí solo es el amor de una madre, señores. Vamos a hablar de algo realista. Aquí lo tiene que pagar. Exactamente. ¿A quién tiene que pagar el sueldo del médico? ¿A quién tiene que pagar los equipos? ¿A quién tiene que pagar las tecnologías? El desarrollo de los medicamentos. Entonces vamos a pensar en qué hemos pensado, qué puede mejorar, qué se puede hacer en nuestros sistemas actuales, en nuestros países, o qué nos gustaría que hubiera existiera en otros países en general, ¿sabes?
Bueno, en el caso de los Estados Unidos, yo veo un gran problema es que ya la salud es muy lucrativa. Se ha vuelto, o sea, tanto la farmacéutica como los hospitales, como las clínicas, o sea, es algo que está básicamente diseñado para hacer dinero. ¿Me entiendes? Las farmacéuticas, por ejemplo, cobran precios exacerbados aquí en los Estados Unidos y tú cruzas la frontera y es lo que hacen muchos americanos. Cruzan a Canadá y cuestan muchísimo menos. Entonces, uno de los problemas que yo veo es que es liderar para demasiado lucro y a pesar de que estas corporaciones tienen 20.000 beneficios, o sea, es más o menos, para más o menos asimilarla con las mutualistas de Uruguay, o sea, tienes el gobierno atrás respaldándote, ¿entiendes? Tienes al gobierno dándote incentivos, dándote grants, o sea, como dinero de gratis para que hagas tu research y todas esas cosas. Y aún así, o sea, todo ese dinero es pagado por nosotros, o sea, todo ese dinero que le dan esas corporaciones de nosotros, Dinero y del eso contribuyente. no lo recibimos en una reducción de coste en la farmacéutica. Claro. Entonces, ese es en el tema farmacéutico. En el tema de hospitales y clínicas, eso cada día más se está monopolizando. Aquí en la Florida hay una institución que se llama HCA, que a cada ratico yo, o sea, oyendo lo que dicen las personas, a cada rato adquiere un hospital, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hospital se vuelve más para lucro, ¿me entiendes? Votan Claro. a gente que son menos eficientes, hace sus 20.000 recortes. Entonces, de este lado, o sea, en los Estados Unidos, ese es uno de los problemas. Vas a una clínica y te pueden cobrar, o sea, no hay una regulación de pago. Yo puedo ir a una clínica, esa clínica me quiere cobrar $500 y yo no tengo ningún No recurso existe para ningún tipo de regulación sobre el mercado de la salud. Vamos a llamarlo así. ninguna. O sea, de nuevo, no voy a decir, déjame repetirme, corregirme, no voy a decir ninguna porque tampoco soy experto en estas cosas, pero bajo mi experiencia, porque yo he estado en este negocio, porque aquí es un negocio, he estado hace 15 años y te puedo decir que muy poca o ninguna regulación de precios. Aquí los doctores ponen el precio que quieren, los hospitales ponen el precio que quieren. ¿Y qué es lo que sucede? Tú dirás, bueno, imagínate, nadie puede pagar nada. Bueno, ahí es donde vienen los seguros. Los seguros, de cierta manera, te protegen a que cuando tú vayas a la clínica, que la clínica te quiera cobrar $600 por la visita, el seguro tenga, o sea, a ver, para tú poder atenderte en esa clínica con ese seguro específico, vamos a decir United, que es el seguro más grande de aquí, la clínica tiene que tener un contrato con el seguro. Y ellos negocian los precios, la clínica y el seguro. Bueno, existe el libro de codificación de procedimientos médicos, que es el CPT, que cada código representa un servicio. O sea, un código de irte a ver con un médico y te demoras 40 minutos, eso tiene un código. Bueno, ese código tiene un precio. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto te van a pagar al médico por esa visita de 40 minutos? No sé. Con los seguros están en los 120 y pico, $130, más o menos. Entonces tú vas a esa clínica, das tu seguro y ellos le cobran, le facturan al Paciente, seguro al tuyo, seguro. United, al seguro, y el seguro después le paga al médico sus 120, 130, $140 y el paciente ahí como tal comúnmente tiene que pagar lo que le llaman un copago, que son 20, $30, pero el médico cobra 140. Pero si tú vas de a pie, porque yo quiero verme con este médico, porque mi amigo me recomendó este médico que es tan bueno y yo no tengo seguro, el médico me dice son $600 por mi consulta y tú tienes que pagar los $600, De tu bolsillo ¿no? directamente. De tu bolsillo directamente. Y Entonces, de la manera que se contrarresta esos precios tan exacerbados, es las aseguradoras, son las que te eso. garantizas. ¿Me entiendes? Entonces, después las aseguradoras, ¿cómo hacen su dinero? A través de nuevo, del gobierno, que le da un subsidio Subvenciones. enorme. Uno de ellos, muy importante, porque esto es algo que los americanos conocen muy bien, que es lo que se llama Obamacare. No sé si han escuchado eso. Sí, sí. Sí. Ok, Obamacare, para resumirlo lo más rápido posible, es una ley que pasó en el 2010 bajo la administración de Obama, en el cual ningún republicano votó por ella, porque en realidad ahí tuvo una contradicción, porque esa ley es básicamente, ¿qué es esa ley? Para resumirlo lo más rápido posible, es le dan a las personas que hacen entre 16.000 y $63.000 al año, le permiten, como te diría, le dan acceso para que el costo del seguro mensual que le saldría a la persona, 400, 500, $600, el gobierno la paga. O sea, te dan, dependiendo, si estás en la parte más baja, 16, $18.000, te cubre la mayoría del seguro, 95% del seguro. Si estás en el $60.000, te
cubre un 10% del seguro. Vale. Pero, ¿qué es lo que sucede? De que en esa ley no le dijeron a los seguros, ustedes no nos pueden cobrar esto. Nah. ¿Me explico? Ya. Los No hay seguros un pueden tope cobrar. al precio del seguro, entonces ese 10% se te puede disparar en lo que ellos Bueno, quieran. un ejemplo que ocurre comúnmente, porque el seguro ese lo tuvo mi mamá, lo tienen las madres y los padres de las amistades mías. Un seguro, una persona de 60 años que todavía trabaje y gane $25,000, el seguro le cobra a esa persona, que después el gobierno la paga, $1,000 al mes. Sí, imagínate, o sea, esa ley fue una entrega multibillonaria a las aseguradoras. ¿Qué es lo que sucede? De que le estás dando seguro a las personas para que las personas cuando vayan al médico no tengan que ver el bill de 650, puedan Claro. por lo menos decir, bueno, es 140. Sí, pero estás botando el sofá. ¿Eh? Estás botando el sofá, no Sí. estás resolviendo el problema. En parte, claro, por supuesto. O sea, yo esa ley, de nuevo, creo que tiene sus provisiones buenas porque, ya te digo, una pila de gente se aseguró, ¿me entiendes? Eso Claro. tiene su parte positiva 100%, ¿me entiendes? Pero está atado a que las aseguradoras hagan sus multimillones, muchísimo Su más negocio. dinero. Ah, Es sí, un negocio, negocio, pero de exactamente. nuevo, respaldado por el Estado, ¿me entiendes? O Y sea, el debate político en Estados Unidos respecto a esto, actualmente, ¿cómo tú ves? Si de verdad ves que actualmente hay alguna respuesta política para solucionar este problema, ya estoy hablando de cualquier partido, me da igual. sí, no, ¿Existe algo? ¿Se habla? no, por lo menos ahora no se está ni siquiera hablando de eso, ni No es el siquiera. problema principal ahora. No es un problema, y es un problema que la gente en las encuestas dice que es uno de los problemas más altos, siempre está en el Obvio. tercero o en el cuarto, Claro. o sea, no estamos hablando de que está en el 15, ¿entiendes? Es un problema que la gente sabe y está consciente de que, imagínate, no tienen un acceso público, o sea, no tienen ni la opción de decir, bueno, ok, yo no tengo cómo pagarlo, pero por lo menos, sí, puedo ir a emergencia, puedo pagar $120, $140, pero si estoy viviendo al fin de mes, Paycheck, de nómina a nómina, porque ¿vale? además, si voy y si me encuentran algo, Claro. ¿me entiendes? De que tengo que ir al especialista, que aquí también, o sea, en la clínica donde yo trabajo, como nosotros somos primarios, o sea, lo que nos viene a nosotros son gente que es como, viene a verse por lo menos con un médico, pero de ahí Claro. entonces tengo que hay que ver, bueno, hay que mandarle a un reumatólogo, una muchacha, un ejemplo concreto que pasó por la clínica, una muchacha tendría mi edad, que parece que tenía artritis reumatoidea, que eso es como un problema Sí, autoinmune. sí. Autoinmune. Y queríamos sacarle, era algo curioso. La muchacha tenía seguro, pero aseguro hasta el 1 de enero. Ella fue en diciembre. Fíjense qué curioso. El seguro a ella se le acababa, porque los seguros son anuales. El seguro se le expiraba el 1 de enero de este año. Ella fue en diciembre. Ella llega y dijo, ok, vamos a ver, vamos a sacarte el appointment para el reumatólogo. El appointment lo tenía para marzo. Bah. So, la paciente tuvo que, bueno, imagínate, ya no voy a tener seguro de aquí a allá. So, ¿cómo más me pueden ayudar? Nos dijo. Y ahí tuvimos que ver, bueno, tienes que hablar con la persona que te sacó el seguro, a ver si te puede sacar el mismo seguro. No, porque es que ya yo conseguí un trabajo y estoy ganando un poco más de dinero. Voy a tener que pagar ahora por eso. Son una serie de cosas que te vienen encima que a veces la gente prefiere hasta no tenerlo, ¿entiendes? Porque es como que, tú sabes, no, si tengo que estar preocupado no solamente porque no me lo cubran, tengo que estar preocupado porque tiene un deducible o tiene un copago. Ya te digo, es algo que es triste. Es un problema principal que tiene actualmente la gente de Estados Unidos y que no se trata en la política Y actual que de allí. no, Y exacto. porque yo Bueno, sí he escuchado, perdón, Aime, adelante. no, que yo por mi parte, porque querías como un poco Sí. hacer el resumen, yo empecé hablando un poco de explicar el sistema y un poco evidenciar las desventajas que tiene. Y es verdad que acá en Uruguay está el tema de las largas esperas, sobre todo en hospitales públicos, alguna larga espera, no mucha, pero bueno, la tienen las mutualistas, sobre todo para las especialidades. Hay desigualdad geográfica, que lo decía al principio, hay muchas personas que se trasladan para acá, para Montevideo, sobre todo cuando son enfermedades de este tipo crónicas, como por ejemplo esa artritis que refiere Nelson, que son enfermedades que al final te vas a seguir tratando, y entonces Sí. si en el lugar donde tú vives no es así. Está que las mutualistas tienen, a pesar de que pagas mensualmente, tienes este costo extra, y que lamentablemente para los trabajadores independientes el costo es mayor en las mutualistas, y muchas veces las personas que trabajan, por ejemplo, en cargos públicos del Estado, cobran salarios muy buenos porque son funcionarios públicos, y el privado no necesariamente es millonario.
Y sobre todo cuando tiene un pequeño negocio, entonces se le eleva el gasto de salud, pero sí tengo que decir que sí hay una cobertura universal garantizada, me refiero comparándome con Nelson, que acaba de hacer su sistema, donde toda persona tiene derecho a atención médica, por supuesto, sin importar su condición económica, porque para eso está el sistema de salud, al que todos con nuestros impuestos, pues evidentemente mantenemos. Se intentó hacer un tanto con este tema del FONASA, una especie de sistema solidario, porque a lo mejor yo gano más que una persona que está trabajando pero gana menos, y todos aportamos un poquito, y entonces esa persona puede acceder, que a diferenciación con Estados Unidos, que pasa todo este tema que si ganas más, que si ganas menos, bueno, aquí no. Puede ser que haya una persona que trabaje, que por ejemplo, un funcionario público gana 100.000 pesos uruguayos al mes, $3.000 al mes, por ejemplo, y hay una persona que gana $800 al mes, bueno, no importa. Los dos vamos a aportar al FONASA y tú te vas a atender con los mismos derechos que me voy a atender yo. Entonces, yo creo que, de cierta manera, eso es lo positivo que tengo que decirte acá. De que, oye, yo tengo más dinero, pues merezco más que tú. Exactamente. Y los dos, por ejemplo, podemos estar en el COSEN, o podemos estar afiliados al CASM, que es otra de las mutualistas, o podemos estar en la mutualista que querramos, o bueno, irnos al sistema público de salud, a pesar de que hay el corralito este que les comentaba. Y que evidentemente que allí en Uruguay no es un tema de debate político el tema de la salud, o sí se sigue debatiendo. Sí, siempre es un tema y los políticos lo usan mucho, pero hay una realidad, o sea, el sistema funciona, y por ejemplo acá en Montevideo tiene buena calidad la salud. No puedo dejar de decir que de cierta manera, desde mi perspectiva personal, sobre todo la salud pública está un poco colapsada, porque aunque seamos solo 3 millones de habitantes, pues los hospitales y las instituciones de salud todavía quedan por debajo de la necesidad que hay, pero evidentemente funciona y evidentemente hay una cobertura universal. Que sería genial adoptar esa idea que tienen en España, que tú comentaste, de, por ejemplo, las mutualistas o el sistema público, si al final el Estado te está subsidiando, si para no tener esos largos periodos de espera, si hay clínicas privadas, que al final las personas muchas veces sacan de su dinero y van a la clínica privada a hacerse por fuera el estudio, lo traen a la mutualista para que el especialista le vea lo que tiene y no demorarse 3 meses, ni 2, ni 8 en la salud pública. Si el mismo Estado pudiera pagar, como hacen en España, y decirte, mira, yo no tengo en la mutualista, ve a tal clínica privada que tengo un contrato y al final se lo voy a pagar, eso sería genial adoptarlo acá también. Creo que mejoraría mucho más los tiempos, que yo creo que es lo que más afecta ahora mismo al sistema uruguayo, ya sea público o mutual, pero sí, definitivamente hay cosas que tiene muy buenas y hay cobertura universal de salud. Con sus cosas, pero hay. Comparado con Estados Unidos. Pero bien. Sí, totalmente. Entonces podemos decir que el que no sirve es el de Estados Unidos, entonces, ¿sí? Bueno, yo tiene bastante cositas ahí. Sí, y de nuevo, lo triste de esto es que somos el país que tiene la capacidad suficiente para hacerlo, suficiente capital, suficiente inversión, suficiente. Incluso un dato importante, un dato interesante que le estaba comentando a Josué, Medicare, por ejemplo, Medicare sí te lo quitan de tu cheque. O sea, si tú trabajas para alguien, esa persona te paga, tú pagas creo que un 2,9% de tu salario. De tu salario. Sí. Y una pregunta que tengo, porque como dice José, o sea, sobre todo en Cuba nosotros teníamos, muy importante, aquí no hay falta de medicamentos. Aquí tampoco. A veces en el sistema público es verdad que vas a una institución médica donde tienes que levantar, porque aquí a recoger se le dice levantar. Vas a levantar tus medicamentos y puede ser que ese día se haya acabado porque vinieron muchas personas, pero te vas a otra con tu receta y ya está. Incluso en las farmacias que son privadas, porque también hay farmacias privadas, tú puedes ir con tu receta de tu mutualista o de tu médico público y te hacen un descuento. Puedes comprarlos ahí. En caso de que en la farmacia que hayas ido por la que te tocaba, no hay. O sea, que eso también está. Pero bueno, ¿sabes? En Cuba tenemos el aquello de que, como dice José, vas a un hospital en los Estados Unidos y no te atienden y no, qué sé yo, si no tienes dinero. Porque acá a mí me pasó con un familiar, vamos a decir, o alguien muy allegado, que estaba acá como turista. Estaba en proceso de hacerse su residencia, pero no tenía residencia. Porque todo esto que les dije, de acceso público, de mutualistas, etcétera, es para residentes en el Uruguay. Residentes o ciudadanos. Por tanto, si estás acá como turista, tienes que, uno, o tener tu seguro de viaje que te cubra algún tema de salud, o tienes que pagar, ya sea en atención mutual o en los hospitales que hay acá o en clínicas privadas, montos bastante elevados, como si fueras a atenderte en un seguro privado.
Claro. Solo puedes acceder al sistema público si eres residente. Entonces, Montos tan elevados que tú dirías más o menos, o sea, vamos a decir, $400 una consulta de ok, sí, clasificación. Y está duro, Para que te digan exactamente a quién te derivo para que te haga los estudios, por supuesto, aparte. Solo consulta de claro. clasificación. Una Entonces, por consulta que te ejemplo, puede durar sí, 5 minutos. sí, totalmente. Mire, doctor, me duele un poco la oreja. Ah, está bien, vamos a hacerte una prueba y vamos a referirte al otorrinolaringólogo. Sí. $400, venga, tarjetazo. Mm. Por ejemplo, un inmigrante que llega a Estados Unidos, que todavía no tiene residencia, que no tiene ningún papel. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Dónde se atienden? Bueno, si nos regimos por el clima ahora de la inmigración aquí en los Estados Unidos, no van al médico, así de sencillo. Por ejemplo, o sea, yo tengo varias anécdotas. A veces las anécdotas. ¿Pero tienen alguna opción, alguna clínica así para personas de bajos ingresos? Sí, exacto, la que yo trabajo. La clínica que yo trabajo está básicamente, o sea, cómo se le paga al médico, cómo me pagan a mí, por ejemplo. Eso es básicamente haciendo, se llaman grants. No sé la traducción literal española, a lo mejor ustedes dos me lo pueden. Es que depende del significado, pues. Es como un subsidio, es como un dinero que te asigna el gobierno para que desarrolles programas públicos. Sí, ajá, vamos a decir subsidio. O sea, ¿qué es lo que, cómo hacen? Le hacen un reporte, él dice, yo esta clínica atiendo a este tipo de personas, bla, 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 bajo recursos, qué sé yo. Él se la manda a ciertas instituciones, ya sean privadas o de gobierno, y esas instituciones le dan dinero. Por ejemplo, para lo más transparente posible, el año pasado recibimos $350,000 de fondos de diferentes organizaciones, unas 25, otros dan 80, y con ese dinero se le paga a la que atienda a los pacientes, se llama aquí un case manager, porque aquí case manager es una posición donde no eres médico, pero ayudas al paciente a lidiar no solamente con condiciones médicas, por ejemplo, si tienen que sacarse un ID, tienen que pedir la acta de nacimiento, aplicar orientación, exacto. Se le paga a los doctores. Parte del programa de nosotros tenemos estudiantes de la Universidad de Miami que van y hacen horas comunitarias y trabajan de gratis. ¿Entiendes? Ahí por lo menos en esa institución yo manejo la contabilidad y ahí nadie está haciendo lucro. O sea, el dinero se usa para eso. Nadie verdad que es una organización con fines de no lucro. Vamos, sin fines de lucro. Sí, exacto. En esa parte, porque ¿qué pasa? Que muchas organizaciones, por ejemplo, ¿qué organización no es fin de lucro aquí en los Estados Unidos? La Universidad de Miami. La Universidad de Miami, ¿por qué? Porque da servicios de estudio, o sea, es como una universidad, ¿entiendes? Básicamente, pero esa universidad tiene estudiantes, tiene un centro médico que la gente se tiene que pagar. Es más o menos como lo que estabas hablando de AIME, de que está respaldado por el Estado y que, o sea, que no es privado, pero que es similar. O sea, tú no eres de lucro, pero te estás lucrando. De hecho, acá están rescatando una mutualista y ya hubo una, antes de yo llegar acá a Uruguay, que se tuvo que declarar en quiebra. Y el resto de las mutualistas tuvo que asumir, se llamaba Hijas de Galicia, como el hospital que había en Cuba. Porque acá había un hospital similar, o sea, ¿sabes? Hijas de Galicia es una institución española que vino para varios países de Latinoamérica, donde hizo sus hospitales, evidentemente una institución privada, y bueno, se quedaron los nombres en los países. En Cuba era una clínica con un hospital privado, y acá igual, tenían hospitales, etcétera, y bueno, con el tiempo, bueno, fue pasando de mano en mano, etcétera, entró al sistema mutual, y por, evidentemente, malos manejos, etcétera, colapsó. El Estado intentó rescatarla, pero evidentemente no se pudo. El sistema mutual aquí es como los bancos de Estados Unidos. Al final el Estado termina rescatándolo. Sí, exacto. Entonces, para el tipo de negocio que tienen es como un banco, básicamente. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Claro. Es que no vale la pena arriesgarte si tienes un sistema de salud público. Porque ¿cómo tú vas a atraer a la gente? Pero, tienes que pagar, la gente no va a venir. Pero entonces a mí me parece que tiene que ser bien fiscalizado. Que es lo otro que yo creo que falta en los Estados Unidos. Un buen sistema de fiscalización para ver si quitas un poco los negocios turbios que tiene que haber, porque evidentemente tiene que haber negocios turbios por ahí. Hay gente llenándose los bolsillos. Sí, bueno, los hospitales te mandan 20.000 estudios que a veces ni los necesitas. Y yo diría que se puede implementar en Estados Unidos alguna especie de sistema de salud universal, llamémoslo así. Aunque no es que, oye, mínimo voy al médico a que me revisen, oye, me dio un golpe y me tengo un corte en el pie, ¿sabes? Bueno, curiosamente esa ley que les dije de Obamacare, por un solo voto en el Senado, no pudo incluir como parte de la ley lo que le llaman un public option, que es una opción pública, por un voto. Un voto de un libertario, de un señor
es independiente. Que no es Del ni Partido republicano ni Independiente. demócrata. Sí, él se categorizaba como independiente y bueno, un libro yo leí de que él recibió como $1 millón de la aseguradora como para que, bueno, ¿sabes? No voy a decir que fue por eso específicamente, porque a lo mejor esa persona de verdad decía, no quiero votar por un de esos públicos, no solamente por las aseguradoras, sino porque mis constituyentes no quieren por razón X o Sí, Y. claro. ¿Me entiendes? No voy a hacer esa conexión directa, pero bueno, es curioso saberla, ¿no? Que te están pagando. Casualidades de la vida. Tú sabes, que una aseguradora te dio $1 millón y de Nada, repente. nada. Unió lo útil con lo agradable. Eso fue Exacto. que estábamos hablando el otro día en el café y le caí bien y, ¿sabes? Sí, exacto. Fue una conversación Un regalito, así. ¿sabes? Un regalito. Millones de gente se van a quedar sin a lo mejor acceso a la salud. ¿Qué es $1 millón? Eso no es nada. Yo Bueno, creo que sí, que los ciudadanos debemos exigir en todos los países donde estemos, porque al final, como dice Josué, tengamos un mejor o no sistema de salud, evidentemente lo estamos pagando todos, en Exactamente. mayor o menor medida. Claro. Entonces Siempre lo estamos tenemos que pagando. exigirle a nuestros políticos, a nuestros representantes en los gobiernos, ¿qué estás haciendo con mi dinero? Sí, claro. Y aquí ha pasado eso, ¿eh? Aquí ha pasado, aquí se ha intentado disminuir la influencia y la cobertura de la salud pública, sobre todo sobre todo el PP, aquí en Madrid, porque aquí aunque hay salud general, cada comunidad se gestiona independientemente. Y el PP, cuando estuvo un tiempo gobernando en Madrid entre el 2012 y el 2014, si mal no recuerdo, ellos intentaron reducir las coberturas de la salud pública, intentaron tratar de como que reducir el gasto público de la comunidad, tratar de pasar más cosas en privado, y aquí sí hubo manifestaciones en la calle, hubo muchas protestas, me acuerdo en esa época hubo varias protestas, no recuerdo si hubo huelga o no, pero sí hubo mucho movimiento político y obligaron al PP a echar para atrás muchas de esas medidas. Y hoy por hoy actualmente no es el problema, porque tenemos otros problemas, entonces para nosotros la salud no es un problema y no es algo que está políticamente en la portada, ¿sabes? Está por ahí atrás, pero no está. Ahora tenemos otros problemas más importantes como para que la gente esté pensando en eso. Además, como está funcionando mal. El sistema es bueno, pero funciona mal porque ya te dije, tardas mucho en que te atiendan, pero no es un tema top ahora de la política nacional de España. Claro. No, los políticos se acuerdan de esas cosas cuando tienen que rendir cuentas y decir en qué usaron el presupuesto del Estado. Dicen salud y educación. Exactamente. Sí, hay que mirar eso. Eso es algo que estaba hablando con José en privado. Hay que mirar. A veces uno tiende a decir no, reducen o suben el precio. Hay que ver en qué están reduciendo, en qué no están subiendo, porque a veces uno se va por la portada, ¿no? Reducen el costo en esto. Bueno, vamos a averiguar, no vamos a actuar así de repente, de reaccionar. Vamos a ir. Claro. Pero son las partes donde la gente es complicado porque no sé, a veces son difíciles de entender, no se entiende de finanzas. Eso se complica. Es complejo. Hay que estar muy activo en ese tema porque, por ejemplo, te pueden decir, oye, vamos a invertir nueva cantidad en el sistema de salud. Y a lo mejor esa inversión que están haciendo es para pagar o a una aseguradora o a una clínica privada o al administrador, amigo del político de turno que quiere que pone su empresa que gestione el hospital de no sé dónde. Entonces ese dinero de dónde sale, del bolsillo de nosotros. Porque al menos aquí, como lo pagamos con nuestro IRPF, y aquí en España, mientras más tú generes, más tú pagas. O sea, mientras más alto sean tus ingresos, más tú estás pagando. Exactamente. Entonces, yo creo que es eso, que tenemos que hacer. Eso es una cosa que a mí me gustaría, que bueno, es algo que intentó la idea de Donald Trump, su idea de que poner un sistema de auditoría, no que sea como el que él tiene o como el que él se ha creado, pero sí debería existir algo de eso en que. O que se existiera la cultura de que la gente fuera a buscar esa información para estar informada de, oye, ¿a dónde está yendo el dinero? Y que cuando nos digan, oye, es que estamos gastando mucho en sanidad. Sí, ¿cómo? ¿En qué? ¿Qué estás haciendo con ese dinero? Tú eres el que lo gestiona. Sí. Yo creo que sí, todos los países más pobres o más ricos como Estados Unidos sí pudieran tener perfectamente un sistema de salud público. Fácilmente. O sea, sí. fácilmente. No es caro. Por ejemplo, el sistema actual, claro, en España somos muchos menos habitantes, pero no es mucho porcentaje del presupuesto, de los presupuestos del Estado a lo que se dedica a la sanidad. Comparado con otras cosas, no es tanto, ¿sabes? Si lo llegas a la economía de una persona, sería, yo qué sé, el 20%. 20% sería mucho, te estoy diciendo 15, 12% incluso del presupuesto del Estado. Otra cosa que yo creo que es interesante incorporar a la conversación es a veces nos enfocamos en el sistema de salud, pero a veces también tenemos que ver, por ejemplo, aquí específicamente en Estados Unidos, la gente come mal, los productos alimenticios son extremadamente procesados, no sé, como la gente no hace ejercicio, no hay tiempo, todo es en el carro,
no tienes un transporte. Entonces yo cuando La pienso en cultura estas, no ayuda, claro. sí, cuando pienso en estas cosas, es como que va atado a tantas cosas diferentes. Exactamente. El ejemplo que yo siempre utilizo es de la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene 35 gramos de azúcar, eso no debería ser, ¿sabes? Bueno, Ya la la parte del... Coca-Cola en Europa no es la misma que la Coca-Cola en Estados Unidos. No sé No, si tú no, no es sabías la eso. misma. No, los productos, a Los ver, productos no son iguales. ustedes tienen... Acá ya lo implementaron, como en México, no sé si en España esté, el tema de las etiquetas negras, Sí, sí, que te correcto. dicen enorme, así, 3 y Ajá. 4 etiquetas, exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de todo, Aquí Como todo. en han los hecho una cigarros. cosa que es el Nutri-Score y te pone Nutri-Score A, B, C, D y ya tú sabes, ¿sabes? Aunque bueno, O también las sea, por compañías a ejemplo, veces pagan para ponerle etiqueta. Tiene un poquito juego. sí, sí, de Aquí todo son un poco. bastante saludables, la verdad, Mm, Sí, aquí también. socialmente hablando. mm. No, Si tú quieres comer aquí saludable, sí tú es. puedes comer saludable. Aquí el nivel de obesidad está por el techo, la gente maneja a todos lados, aquí el tráfico, te pasas en el tráfico, bueno, eso es algo que pasa en casi todos lados, el tráfico. Pero bueno, no hay una inversión en transporte público tampoco. O sea, aquí el espacio público es reducido cada día más, es de la perspectiva mía. Cada día que pasa es más privatizado y obviamente más privatizado, respaldado por un gobierno que te ayuda te baja los impuestos, te quita las regulaciones Y y sin solución en llegamos el a esto. horizonte. ¿Eh? Y sin solución en el horizonte. Próximo. Y sin solución, sí, porque ya te digo, por lo menos ahora no se habla. Una encuesta reciente que yo le enseñé a Josué, como el 60 y pico, casi 70% de las personas quieren que reduzcan la edad de Medicare a 60 años. Y se puede hacer porque, un dato curioso también, la gente que trabaja paga ese impuesto, pero por ejemplo, si ganas más de $162,000, tú no tienes que pagar impuestos de Seguro Social o Medicare. O sea, a ver, tienes que pagarlo hasta ese punto. ¿Me explico? Si ganas Sí, sí, sí. 400,000, entre 160,000 y 400,000, no estás pagando impuestos nada más solamente estás pagando impuestos federales, Y ya pero no está. estás, y ya está. Bueno, Ah, otro tema. algo que olvidé decirte acá, que no sé cómo funciona en Estados Unidos y en España, imagino que en España sí funciona bien, quisiera escuchar a Nelson, es el tema de la vacunación. Aquí hay un sistema, aquí hay montado todo un sistema de vacunación pública que sí funciona bien en la televisión, porque estábamos hablando de este tema de cómo se comporta la sociedad, en la televisión te lo dicen, en muchos centros de trabajo también te lo informan, sobre todo ahora que viene el invierno, desde ahora, desde el otoño, hacen campañas de vacunación contra la gripe, en las escuelas te lo explican, ese tipo de cosas. Y aunque no hay una súper inversión en transporte público, al menos en la capital, que es donde está la mayor parte de la población, prácticamente 2 millones de personas de los 3 vivimos acá, sí el transporte público es bueno. Sí, Sí, aquí, que aquí eso es bueno. ayuda, eso ayuda para que el sistema no colapse aún más. Igual, hay un Exactamente. montón de autos y todo el que quiere puede comprar Sí, autos, pero bueno, como son caros y al final el transporte público funciona, entonces bueno, tengo la opción. Inclusive hay personas que usan el transporte público y dejan el auto solo para salir a lugares lejos, para el día que van a hacer la compra y compras muchas cosas, entonces vienes con el auto, porque la nafta también es un poco cara, como se le dice acá a la gasolina y a los combustibles. Entonces, pero bueno, el Aquí sistema funciona igual. público de vacunación funciona muy bien. Sí, aquí funciona. De hecho, la salud, la sanidad te cubre la vacunación. El COVID, cuando tuvo la campaña de vacunación del COVID, la vacuna te la cubrió toda. Tú podías, creo que aquí se estuvo dando AstraZeneca, Pfizer y hubo otra más que no me acuerdo cuál era la otra. Habían 3 vacunas y te ponían cualquiera de las 3 y todo. Tú te daban la cita, oye, ¿te quieres vacunar? Sí, 20 al día. Tú ibas al hospital, inyección, se acabó. Y allá como es, Nelson, el tema de la bueno, vacunación. aquí hay dos campos, que son dos campos prominentes, pro vacuna y antivacuna. Aquí el No, pero a ver, antivac- hay vacunas como, no sé, enfermedades que ya en el mundo se han erradicado hace 40 años que todos no los tenemos La que poner, polio, digo yo, ¿sabes? la polio, cosas así. O sea, Bueno, yo voy no a me dar vas a decir que no te vas a vacunar no, contra eso. no voy a poner no estoy dando mi perspectiva personal. Mi perspectiva personal es con ustedes. Yo soy pro vacuna, si eso se puede decir pro, no sé, ¿me entiendes? Estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con los estudios científicos, las 20,000 cosas que se han probado que funcionan. Esa es mi parte personal. Parte política, o como lo ven mucha gente aquí, que yo conozco, o sea, esa gente que yo conozco, que no están, que piensa que la vacuna literalmente tiene un chip. No, a ver, No, no. para todo el tema de la COVID, sí se desarrolló toda esa campaña en el mundo y todos esos temas, y es verdad que al final, de cierta manera, las vacunas eran muy nuevas, tú Sí, podías tener sí. 20 miedos, a futuro, Yo qué me va a hacer. entiendo, claro, Pero yo entiendo. yo hablo un poco más de ese tipo de vacunas exactamente que te ponen desde que eres niño, que es para ese tipo de Eso, la Sí, enfermedades ya vacunación erradicadas grande. en el mundo occidental. De hecho, sí. acá
tienes cuando, desde mi perspectiva de inmigrantes, cuando vienes de Cuba tienes que traer tu carnet de vacunación de todas las vacunas que te han puesto, homologarlas acá, es gratis. Si te tienes que poner alguna, te la ponen gratis. Inclusive te notifican cuándo te tienes que poner las próximas. Y para iniciar el trámite de residencia es una de las documentaciones que tienes que cargar al sistema. Y cuando vas a sacar el carnet de salud, que es como un chequeo médico que te hacen para darte el apto para trabajar, que cada 2 años lo tienes que renovar y te tienes que hacer todo un chequeo médico, también tienes que llevar tu certificado de vacunación. Por eso, porque como el sistema de salud cubre todo lo que es vacunación, estés en una mutualista, estés en un seguro privado o estés donde sea, es gratis. Por eso para ellos es importante todo este tema de la vacunación. Sí, aquí si como inmigrante llegas y si te exigen, por ejemplo, yo cuando llegué en el 2003 sí me pedían la tarjeta de vacunación y sí vacuna a los niños. Aquí hay acceso a eso. Usualmente es gratuito. A veces si tienes mucho dinero o haces dinero, lo pagas de tu bolsillo. Pero la cultura de vacunación, que bueno, será otro tema para otro momento, es muy diferente a la... No, nada que ver. Nada que ver, sí. Bueno, gente, me tengo que retirar. Sí, Tengo vamos a dejarlo aquí. Así que, señores, yo creo que me ha gustado el debate, está bastante interesante. Sí, ha sido un placer, como siempre. Vamos a dejarlo así para que nos dejen en los comentarios qué creen ustedes de los sistemas de salud, si alguno tiene alguna experiencia que haya vivido en el sistema de salud, tanto de Uruguay, de Estados Unidos, de España o cualquier otro país de donde nos están escuchando o mirando. Que nos digan, que nos dejen en los comentarios, queremos saber y qué soluciones ustedes proponen. ¿Creen que un sistema público, totalmente público, es bueno? ¿Un sistema mixto es bueno? ¿O un sistema totalmente privado? Queremos saber, déjenlo en los comentarios y con eso dejamos y nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego, chicos. Chao. Chao.